Bienvenidos jóvenes a esta clase de economía. Vamos a ver la última parte de la política fiscal. Hasta aquí llegaría el material del último examen, del tercer examen. Queda la unidad, no queda la unidad, queda el tema de política monetaria. Esa la vamos a ver en una clase adicional. Pero ese tema ya no lo voy a incluir en el examen. Entonces, estos temas de macroeconomía serían los temas correspondientes a este último parcial. Este tema de política fiscal es continuación del tema anterior, que es demanda y oferta agregada, que ante una recesión o una depresión, estamos hablando de una situación económica o una crisis muy profunda, donde las personas dejaron de comprar y las empresas dejaron de invertir. Entonces la producción nacional se desploma, ocasionando un desempleo masivo. Como las personas no compran bienes y servicios, las empresas dejan de vender estos bienes. Por lo tanto, las empresas, a su vez, al tener una menor producción, se contraen, ya sea recortando personal o en muchos casos simplemente cerrando su empresa. Y es así que se empieza a generar el desempleo. Estas personas que pierden su trabajo, pues dejan de recibir dinero. Y por ende, ellos también dejan de comprar porque ya no tienen dinero para comprar bienes y servicios, ropa, comida, calzado, automóviles. Y todavía la economía se contrae aún más. Entonces se entra en una profunda crisis económica. Lo que vimos en el tema pasado fueron las posturas de la teoría clásica y la teoría keynesiana. Los partidarios de la teoría clásica pues son aquellos que están de acuerdo con el padre de la economía moderna, Adam Smith, donde una mano invisible parece que acomoda las cosas de tal manera que se produzca suficiente de todo lo que necesitamos. Pero la crisis económica que ocurrió en los años 30, finales de los años 20 del siglo pasado, mostró que a veces una economía libre puede fallar. Los clásicos suponían que a largo plazo la economía se iba a ajustar en salarios y precios para que nuevamente se alcanzara la producción de pleno empleo y se reactivara la economía por sí sola. Mientras que Keynes, que podríamos decir es el padre de la política fiscal, estableció que a largo plazo todos podríamos estar muertos, que no habría ninguna fuerza que pudiera restaurar la economía por sí sola, sino que el gobierno tiene la responsabilidad de intervenir en la economía para reactivarla en casos de una crisis profunda. Entonces lo que vimos en el tema pasado era básicamente esta parte de la teoría keynesiana. Vimos un gráfico donde mostramos el tramo clásico y el tramo keynesiano. De tal manera que esta demanda agregada pues es la demanda en los gastos de las cuentas que contiene el PIB, el Producto Interno Bruto, que sería pues consumo privado, inversión privada, gastos públicos, que son los gastos del gobierno, y exportaciones netas, que son las exportaciones, lo que nosotros producimos y exportamos a otros países, menos las importaciones, que son aquellos bienes o servicios que consumimos en territorio nacional, pero que provienen de otros países donde fue elaborado ese producto. Keynes establecía que el gobierno tiene esta responsabilidad de estabilizar una economía. Ahí en sus apuntes se le llama política fiscal discrecional, que se aplica ya sea para reactivar la economía y que la empresa vuelva otra vez a la producción de pleno empleo, o para frenar un crecimiento que solo está generando inflación. Y se le llama así política fiscal expansiva y política fiscal restrictiva. A esto le llaman pues la política fiscal discrecional. Política fiscal discrecional.
que puede ser una política expansiva para que una empresa, un país, una economía se recupere de una crisis económica, una recesión o depresión, y una política restrictiva, que sería cuando la economía ya se encuentra en pleno empleo, pero una demanda agregada excesiva solo está generando inflación. Entonces también, a través de la política fiscal, el gobierno puede frenar esta espiral inflacionaria. Esta sería la política fiscal. Su complemento pues sería la política monetaria. Ya yendo un poquito más allá, podríamos decir que el gobierno tiene estas dos fuerzas que son la política fiscal y la política monetaria para estabilizar una economía. En la siguiente clase, que es el último tema de esta unidad, vamos a ver política monetaria. Que repito, lo que mencionaba al principio no lo voy a incluir en el tercer examen, pero es muy importante pues también conocer cómo el gobierno puede utilizar la política monetaria para estabilizar una economía. Lo que vamos a ver en esta clase pues es específicamente la política fiscal discrecional. Repito, retomando lo que vimos en el tema anterior, demanda y oferta agregada, viéndola ahora ya con algunos ejemplos y gráficos numéricos. Cuando una economía se encuentra en recesión o depresión, que tenemos muy baja producción por debajo del pleno empleo, generando desempleo masivo, la política correcta es la política expansiva. Que sea el gobierno quien reactive la economía incrementando la inversión pública, construyendo escuelas públicas, hospitales públicos, carreteras, puentes, generadores de electricidad, termoeléctricas, todo lo que es la inversión que realiza el gobierno. Va a contratar a los desempleados, va a comprar materiales de construcción a las empresas privadas y eso va a empezar a reactivar la economía. Nuevamente las empresas privadas se empiezan a reactivar al empezar a suministrar al gobierno pues los insumos para las obras de inversión. Los trabajadores que estaban desempleados son contratados por el gobierno pues para trabajar en las carreteras, en las escuelas, en la construcción de hospitales. Se empieza a contratar maestros, enfermeras, médicos. Las personas tienen trabajo y ahora tienen dinero para consumir. Ellos a su vez, al comprar bienes que necesitan, empiezan también a contribuir a la reactivación de la economía. Eso le llamamos política fiscal expansiva. Para que esta política fiscal expansiva tenga resultado, el gobierno no debe incrementar los impuestos. Porque si incrementa los impuestos, diríamos, como decimos a veces, pues sale junto con pegado. Debe incrementarse el gasto público, pero sin incrementar los impuestos, lo que el gobierno le quita a las empresas y a las personas como recaudación fiscal. Se puede preguntar, bueno, si el gobierno va a realizar inversión pública como construir una carretera, construir una escuela pública, ¿de dónde va a sacar dinero si no cobra más impuestos? La respuesta es, el gobierno se debe endeudar. Va a requerir un endeudamiento gubernamental. Con esa deuda que adquiere va a financiar pues, los gastos que implica la inversión. Supondremos que una vez que la economía se reactiva, pues las personas que no estaban trabajando ya empiezan a trabajar. Al empezar a trabajar, pues van a pagar impuestos. Las empresas que estaban cerradas ya están empezando a trabajar. Al generar ventas, utilidades, van a empezar a pagar impuestos. Entonces el gobierno va a empezar a recibir los impuestos y con esos impuestos va a poder también pagar pues el costo del financiamiento, el costo de la deuda que adquirió. Pero básicamente sería sin incrementar los impuestos, o en todo caso disminuir los impuestos para que a la gente le quede más dinero y consuma más. La política fiscal restrictiva pues sería lo contrario. Es cuando ya la economía se encuentra en pleno empleo. Así lo que el gobierno quiere realizar es simplemente frenar la demanda agregada para evitar un incremento en los precios y salarios. Es decir, frenar o evitar la inflación.
que sería lo contrario, una disminución del gasto público, aumentar los impuestos para que a las personas les quede menos dinero y consuman menos. O una combinación de ambos, tanto disminución del gasto público como un aumento en los impuestos en igual cantidad, ¿no? Bueno, ahí en los apuntes les puse la gráfica que también ya la habíamos visto en la clase pasada, que presenta el tramo clásico, el tramo keynesiano. Recordando, el tramo clásico es la oferta agregada a pleno empleo. Aquí medimos el PIB en términos monetarios y pues aquí están igual los gastos de la demanda agregada. Entonces aquí está la oferta agregada completamente vertical a pleno empleo. Y aquí está el tramo keynesiano, donde hay rigidez en precios y salarios. Bueno, específicamente pues sería así. Este es el tramo keynesiano que representa una rigidez en precios y salarios. Y entonces aquí está la demanda agregada. Demanda agregada 1, demanda agregada 2. Pues cuando una economía se encuentra en una producción con desempleo por debajo del pleno empleo, el gobierno puede incrementar la demanda agregada a través de un incremento en el gasto público, lo que mencionábamos en un momento, que el gobierno empieza a invertir más, pues en inversión pública como construir puentes, carreteras, hospitales, que empieza a contratar trabajadores para esta construcción, que empieza a contratar personal que va a trabajar en estas instituciones. De esa manera, la demanda agregada se empieza a desplazar hacia la derecha. Y paulatinamente se va incrementando el empleo. Esta curva que aparece aquí indica que en parte vamos a observar un incremento en el empleo y también un aumento en precios y salarios, que es esta parte que está aquí. Conforme la demanda agregada empieza a aumentar, se observa que a la par se incrementa la producción, generando más empleo, pero también se incrementan los precios y salarios. En este momento, bueno, en este punto más bien, aquí, la economía ya alcanzó el pleno empleo. Ya toda la población económicamente activa tiene trabajo. Normalmente, entre comillas, es un paréntesis, nunca se alcanza el 100% del pleno empleo. Siempre va a ser normal que haya una tasa de desempleo muy baja. Puede ser quizá del 1 o 2%. Eso es normal, porque muchas personas, sobre todo jóvenes, en el caso de ustedes, cuando egresen de su carrera, es normal que empiecen a trabajar, pero eventualmente pueden dejar ese trabajo para buscar otro trabajo mejor, o simplemente cambian de residencia. Así que puede ser que en esa transición de cambiar de un trabajo a otro trabajo, eventualmente queden desempleados. Pero no es una situación crítica o una situación grave. Simplemente son las personas que estamos buscando mejores oportunidades de trabajo. Así que puede pasar tal vez unos días, unas semanas, quizás hasta un mes, en que la persona encuentra un nuevo trabajo. Pero el trabajo existe, simplemente la persona pues está cambiando de un trabajo a otra fuente de trabajo y eventualmente puede tener un desempleo. O a veces la empresa despide personal y esa persona queda desempleado, pero inmediatamente después es contratado por otra empresa. Eso también pues es normal. Así que hablamos del pleno empleo, suponiendo que hay trabajo para todos, aunque reconocemos que eventualmente pues ocurre esto que le mencioné, que al cambiar de una ciudad, al cambiar de trabajo, buscando mejores oportunidades, una persona puede estar en un momento dado sin trabajo. Bueno, cuando estamos aquí, a pleno empleo, si la demanda agregada sigue creciendo,
es decir, el gobierno sigue realizando mayor inversión en obras públicas, en gastos, pues entonces la demanda agregada aumenta. Pero ya estamos en el tramo vertical de la oferta agregada a pleno empleo. Ya la producción no aumenta porque la economía está a pleno empleo. Estamos utilizando la plena capacidad de todos nuestros factores productivos. Toda la tierra cultivable, todas las fábricas están trabajando a su capacidad máxima. Todas las personas que pueden y quieren trabajar están trabajando. Así que si aumenta la demanda agregada, ya no va a haber un aumento en la producción. Lo único que se va a ocasionar es inflación. Un aumento en precios y salarios. Es ahí donde entra la política fiscal restrictiva, donde el gobierno debe reducir la demanda agregada, disminuyendo el gasto público o incrementando los impuestos para evitar esta espiral inflacionaria. Bueno, esa es responsabilidad del gobierno a través del gasto público. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es lo que llaman la propensión marginal al consumo. Cuando el gobierno incrementa la demanda agregada a través del gasto público, ocurre un efecto que se llama efecto multiplicador. Demanda agregada es consumo privado, inversión privada, que es la que realizan las empresas privadas, el gasto público, que es la inversión que realiza el gobierno y todos los gastos que realiza el gobierno, menos las exportaciones netas. Exportaciones menos importaciones. Este viene a ser la producción, esta es la demanda agregada. Si realizo una inversión, entonces la demanda agregada va a aumentar. Esta inversión puede ser inversión privada o inversión pública. Inversión privada o inversión pública, cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos que se incremente desplaza la demanda agregada hacia arriba. Lo que establece Keynes en un caso de desempleo masivo, en este tramo keynesiano, es que en una depresión, que es una crisis muy severa, la inversión privada no se incrementa. Es lógico. Si la economía está en crisis, pues un inversionista privado, un empresario no quiere invertir. ¿Cómo va a querer invertir en una empresa que sabe que la economía está en crisis, que no hay ventas? Al contrario, ese inversionista se va de ese lugar, no se anima a invertir porque ve que la gente no está comprando bienes y servicios. Por eso es la postura de Keynes. Solamente el gobierno tiene la capacidad de realizar inversión para volver a reactivar la economía. Entonces eso se le llama efecto multiplicador de la inversión. Ocurre tanto en la inversión pública como en la inversión privada. Cada peso de inversión va a generar un efecto multiplicador. No importa si ese peso de inversión proviene del sector privado o proviene del sector público. Aquí en el caso que estamos viendo política fiscal, pues estamos viendo el caso de la inversión pública. Y entonces se le define así como propensión marginal al consumo y propensión marginal al ahorro. En términos así muy simplificados, del ingreso que recibe una persona al ingreso disponible, quitándole los impuestos que recibió que la persona pagó, ¿no? Vamos a suponer, pues, de $1 que me quedó, una parte lo voy a consumir y otra parte lo voy a ahorrar. Este va a ser consumo. Una parte de mi salario, en el caso mío como trabajador, pues una parte lo voy a dedicar a consumir bienes y servicios, pagar la gasolina, pagar el cable, comprarme ropa, pagar el internet, comprar el gas, comprarme un libro, una consulta médica, etc. Todo lo que es consumo privado. Y otra parte lo voy a ahorrar, o sea, no lo voy a consumir.
sino que una parte de mi salario lo voy a guardar, pues ya sea en mi casa, en un guardadito, o lo voy a dejar ahí en la cuenta del banco. Si me pagan a mí a través de una cuenta de nómina, una tarjeta bancaria, pues ahí dejo un guardadito. O quizá tengo un suficiente ahorro y lo tengo en una cuenta de inversión, de las que se dice inversión, que son cuentas de ahorro que generan pues cierto tipo de interés, ¿no? Entonces, esta parte que se consume se llama propensión marginal al consumo y la parte que se ahorra se le llama propensión marginal al ahorro. Vamos a suponer, del peso que yo recibí, gasté 75 centavos en consumir. Quiere decir que el resto no lo gasté, sino lo ahorré. Entonces diríamos que la propensión marginal al consumo es 0.75 o 75%, y la propensión marginal al ahorro 0.25 o 25%. Eso significa propensión marginal a consumir. ¿Qué proporción de mi ingreso lo dedico a consumo? En el ejemplo, bueno, el 75%. ¿Qué propensión o qué proporción de mis ingresos no lo gasto, sino que lo guardo como un ahorro? Bueno, el 25%. Entonces, si gané 10,000 pesos en la quincena, bueno, de los 10,000 pesos, gasté 7,500, lo que mencionaba ahorita, ¿no? Que fui a comer a un restaurante con mi familia, que pagué el recibo de luz, que me compré un par de calzados, que a mi hijo le compré una chaqueta, que tuvimos que comprar medicamento porque me enfermé, etc., ¿no? Y otra parte, 2,500 pesos, eso no, lo voy a ahorrar, ya sea que lo tenga ahí en mi cajón o que lo deje en una cuenta bancaria. Y con eso nosotros podemos conocer lo que se le conoce como efecto multiplicador. De tal manera que un peso de inversión, ya sea inversión privada o gasto público, esta inversión va a tener un impacto en el consumo. ¿Qué es lo que viene en sus apuntes? Ahí les puse la fórmula y también viene un ejemplo. Son las fórmulas que ustedes van a utilizar pues para resolver los ejercicios de la última tarea. Bueno, así se le llama efecto multiplicador de la inversión. Multiplicador de la inversión. Y vamos a utilizar un ejemplo muy sencillo nomás pues para explicarlo. Si el gobierno, el gasto público, hace una inversión de 100,000 millones de pesos con el propósito de reactivar la economía. Vuelvo a hacer la aclaración, el efecto multiplicador de la inversión es tanto para la inversión pública como para la inversión privada. Estamos viendo el caso del gasto público porque estamos en el supuesto de la teoría de Keynes, que según Keynes en una recesión, en una depresión, solamente el gobierno tiene la capacidad de incrementar la demanda agregada a través de la inversión en gasto público. Que en una crisis económica los empresarios son renuentes, tienen temor a invertir en una economía donde los productos no se están vendiendo. Pero repito, ¿no? El multiplicador de la inversión funciona en ambos casos. O sea, no importa si esta inversión la realizó el sector privado o la realizó el gobierno. Entonces incrementa. El gobierno realizó una inversión de 100,000 millones de pesos. La demanda agregada va a aumentar. En el gráfico que poníamos, la demanda agregada se va a empezar a desplazar hacia la derecha en una cuantía de 100,000 millones de pesos. ¿Quién va a recibir estos 100,000 millones de pesos? Pues lo que el gobierno gastó. Va a comprar cemento para construir una escuela pública. Va a comprar varilla para construir la escuela pública. Así que ese dinero va a pasar a manos de las empresas que proveen cemento, las que proveen varillas. Al construir una escuela pública, pues también hay que equiparla. El gobierno va a tener que comprar mesabancos
computadoras, libros. ¿Quién va a recibir parte de este dinero? Pues las empresas privadas que venden computadoras, las empresas privadas que venden libros, las empresas privadas que venden computadoras, libros, mesabancos. El gobierno pues va a tener que contratar personal, maestros. Así que los maestros van a recibir un salario, van a tener dinero. Suponiendo esta propensión marginal, entonces en la primera etapa tendríamos que las personas recibieron 100,000, bueno, vamos a ponerlo así, ¿no? 100,000, vamos a abreviar, las cantidades van a estar en miles de millones. Voy a ponerle aquí en miles de millones. Esas personas reciben el dinero. Las empresas proveedoras, el personal que se contrata para trabajar en esos lugares, un hospital público, una escuela pública, una planta potabilizadora, una planta termoeléctrica, que sean inversiones del gobierno. Entonces, esas personas reciben este dinero. Vamos a suponer que reciben esta cantidad. Vamos a omitir ahorita pues, el pago de impuestos. Reciben los 100,000 millones de pesos. Vamos a suponer este dato. Entonces, en la primera etapa del consumo, las personas reciben 100,000 millones de pesos, de los cuales van a consumir el 75%, o sea, 75,000 millones de pesos en consumo. El resto lo van a ahorrar, 25,000 millones de pesos en ahorro. Este es un promedio, ¿no? Puede ser que una familia gaste más y otra menos. Estamos hablando solamente del promedio general de la población. Propensión marginal a consumir y propensión marginal al ahorrar. Entonces aquí está, miren, esta sería la primera etapa. Las personas reciben los 100,000 millones de inversión del gobierno. Al recibir ese dinero, ellos una parte lo van a consumir y otra parte lo van a ahorrar. ¿Quién va a recibir esos 75,000 millones de pesos? Bueno, esa sería la segunda etapa, la siguiente etapa del consumo. Pues la empresa que proveyó a la escuela pública, digamos, los mesabancos. Entonces va a recibir dinero por la venta de los mesabancos a la escuela pública. Esta empresa privada que produce mesabancos se los vendió al gobierno para el equipamiento de la escuela pública. Recibe ese dinero. ¿Qué va a hacer? Bueno, pues le va a pagar a sus trabajadores, los que están realizando los mesabancos. El mismo empresario, él también va a recibir pues, la ganancia, las utilidades. Y vamos a aplicar la misma propensión. Entonces el trabajador de la fábrica de mesabancos recibe su cheque, su salario. De ese salario que él recibió, una parte lo va a consumir y otra parte lo va a ahorrar. En total, todos aquellos que recibieron estos 100,000 millones en la escuela pública, pues los constructores, los que hacen el equipamiento de mesabancos, equipo de oficina, muebles de oficina, libros, computadoras, aires acondicionados, etc. En total, ellos reciben estos 75,000 millones y ellos a su vez lo van a gastar. Entonces sería el 75% del 75%. Entonces ellos reciben 75,000 millones, una parte lo van a consumir y otra parte lo van a ahorrar. Que es el que viene ahí en la tabla que yo les puse, aunque ahí el gasto del gobierno era 50, ¿no? Aquí en este caso pues yo supuse que la inversión era 100,000 millones, para tomar así los valores 75 y 25. El que viene en los apuntes, ese es otro ejemplo, ¿no? En este caso, la inversión en lugar de 100,000 millones fue de 50,000 millones. Entonces igual nos sacan el 75% de 75 para aquí y el 25% de 75. Bueno, no traigo calculadora, ustedes lo sacan. Entonces este sería el consumo en la segunda etapa.
bueno, estas personas van a recibir el dinero y lo van a gastar. En la siguiente etapa, pues igual, van a recibir este dinero las siguientes personas. El maestro recibe el dinero. ¿Y qué hace el maestro? Pues también tiene que comprar bienes y servicios, va a comprar calzado. Entonces se reactiva la industria del calzado. Las empresas que producen calzado reciben ese dinero. ¿Qué más consume pues el maestro? ¿No? Pues va a consumir comida. Entonces va a ir al supermercado, el que produce tomate, el que produce carne, la empresa que vende estos productos en el supermercado reciben ese dinero. Ellos a su vez van a aplicar la misma propensión. Una parte lo van a consumir y otra parte lo va a ahorrar. Entonces vamos a tener en cada etapa un consumo, ¿sí? Que serían estos. Y así en forma infinita. Tengo dinero que yo voy a consumir, otra parte lo voy a ahorrar. Ese dinero, pues como ya tengo dinero, pues voy a ir con mi changarrero que está aquí en la colonia y le voy a comprar leche, huevo, pan. El changarrero recibe ese dinero. ¿Qué va a hacer él? Pues también consumir. Él también tiene que comprar bienes y servicios. Va a pagar el servicio del cable, del Netflix, va a pagar el internet, va a también comprar ropa para él, se va a ir a pasear quizá una semana a San Carlos, no sé. Y entonces está recibiendo él también dinero que está gastando. Que se fue a un paseo a San Carlos, mi changarrero. ¿Quién recibe ese dinero? Pues el hotel. ¿Quién lo recibe también? Pues los que trabajan en el hotel. Ellos a su vez también van a consumir. Entonces ahí se va la cadenita. Por eso se llama efecto multiplicador de la inversión. Cada nueva etapa va a estar generando un consumo. En etapas sucesivas, digamos, hasta el infinito. Las fórmulas que le puse, pues esa que está ahí. El multiplicador del gasto es 1 menos la propensión marginal al consumo. O 1 sobre la propensión marginal a ahorrar. Es igual, ¿no? Ya sea 1 entre 1 menos la propensión marginal al consumo o 1 entre la propensión marginal a ahorrar. Bueno, espero que haya quedado claro eso. Es fácil de entender. Se le llama efecto multiplicador de la inversión. De tal manera que un incremento en el gasto público de la inversión va a tener un efecto multiplicador en toda la economía. La demanda agregada no solo se va a incrementar en esta cantidad, sino se va a incrementar también en el consumo. La demanda agregada es el consumo más las inversiones en inversión privada, gasto público, exportaciones netas. Entonces, por eso se llama efecto multiplicador, porque no solamente se incrementó directamente la inversión, sino que esa inversión trajo un efecto multiplicador en el consumo. Bueno, vienen otras fórmulas que sería pues para el caso de conocer el cambio en los impuestos, que es también similar. ¿Qué pasa si el gobierno, en lugar, bueno, junto con incrementar la inversión pública, decide reducir los impuestos o incrementar los impuestos? Entonces, es lo que le puse ahí también como multiplicador fiscal, que es 1 menos el multiplicador del gasto, que son los cambios en los impuestos. Sería el incremento en los impuestos por el multiplicador fiscal. Y eso nos da un cambio en la demanda agregada. De tal manera que si el gobierno reduce los impuestos, va a tener un efecto multiplicador en la inversión. Al revés, si el gobierno aumenta los impuestos, entonces la demanda agregada se va a reducir. Al aumentar los impuestos, a las personas nos queda menos dinero. Vamos a suponer que se aumentaron los impuestos y la persona no recibió los 100,000 millones, sino que recibió 90, porque los otros 10 se fueron en pago de impuestos. Bueno, de esos 90 le sacamos la propensión marginal al consumo y al ahorro. Esos 10 millones ya la persona no lo tiene, porque la persona o las empresas ese dinero tuvieron que pagarlo en impuestos. Entonces ahí vienen las fórmulas y también les puse ejemplos para explicar cómo actúa el efecto multiplicador fiscal. El multiplicador es de la inversión, el multiplicador fiscal es de los impuestos. Entonces también cuando el gobierno aumenta o reduce los impuestos, afecta la demanda agregada. Y luego al final pues le puse lo que sería políticas para combatir
la inflación. Hay un término que es el del lado de la oferta, que se le llama estanflación. Con eso terminaríamos el tema. La estanflación es un fenómeno que se presentó a finales de los años 70 y que se ha quedado prácticamente en las economías modernas. Este fenómeno presentó debido al incremento en el precio del petróleo a nivel mundial. Cuando los países exportadores de petróleo, principalmente Arabia Saudí y todos los países de ahí de Oriente, que son grandes productores de petróleo, en ese año formaron una coalición. Bueno, mucho antes, ¿no? Pero en ese año, de los años 70, fue cuando ocurrió el impacto. Esta organización pues se le conoce como la OPEP, Países Exportadores de Petróleo, compuestos principalmente por los países árabes, liderados por Arabia Saudí. En esos años pues eran los principales productores de petróleo a nivel mundial. Y el petróleo y todos sus derivados pues eran prácticamente la única fuente de energía para el mundo, para las empresas, todos los combustibles. Cuando sube el precio del petróleo súbitamente, entonces ocurre un problema en la oferta agregada. Y ese fenómeno se le llama estanflación. Es cuando hay un incremento en la inflación y un aumento del desempleo, que es contrario pues a esto que estábamos explicando ahorita de la demanda agregada. Es cuando la oferta agregada se desplaza, no la demanda agregada. Entonces, un desplazamiento de la oferta agregada implica una reducción en la producción y trae como consecuencias desempleo e inflación. Entonces, ahora nuestras crisis económicas se presentan con un incremento en los precios y salarios, o sea, tasas de inflación más altas, pero también acompañadas de una disminución en las tasas de empleo. Y este fenómeno pues se le conoció con ese término económico estanflación. Aquí también el gobierno pues tiene que lidiar a través de su política fiscal y política monetaria pues para tratar de estabilizar la economía. Por un lado tratando de frenar la inflación y por otro lado tratando de generar una mayor tasa de empleo. Bueno, creo que con eso pues terminamos esta unidad y ya con eso pues pueden ustedes resolver la última tarea. Nos quedaría solamente la unidad o el tema de política monetaria, que sería un complemento a esto que estudiamos. Y pues con esto terminaríamos nuestro curso. Cualquier duda o pregunta en su tarea, al leer los apuntes, con toda confianza, pues me pueden mandar un mensaje y con gusto, lo más pronto posible, pues yo les aclaro o les ayudo a plantear el problema. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima videoclase.